Muy buenas noches, bendiciones. Bienvenidos a la fe entre amigos. Hoy viernes, un viernes especial, un viernes bendecido. Así que mientras se vayan sumando, me van saludando para saber que están ahí. Compartan el video, compartan este en vivo, le dan me gusta para que el mensaje pueda llegar a más personas. Y hoy tenemos un tema bien bonito. Hoy vamos a hablar sobre un personaje bíblico, uno de mis favoritos. Hoy vamos a estar hablando sobre Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Qué vamos a aprender de Pablo? ¿Qué podemos aprender de Pablo? Y vamos a ver aspectos de su vida. ¿Y cómo lo podemos analizar hoy día? Bajo su perfil psicológico y bajo su inteligencia emocional. Así que va a ser de grande bendición. Así que vayan compartiendo. Saben que este video está en vivo. Ya entre esta noche y mañana va a estar en la plataforma de YouTube, en el canal de Clara Carrillo. Así que si se lo perdió y de momento no lo encuentra en Facebook, pues sabe que va a estar disponible en la plataforma de YouTube. Así que váyanse sumando, me van saludando para saber que están por ahí. Muy buenas noches, bienvenidos a la fe entre amigos a través del 1130 de Radio Antillas, radioantillaspr.com, a través de todas las plataformas digitales. Saludos a todos los que están a través del Facebook Live. Saludos al nene de la radio, a Eric Joel. Dios te bendiga. Amén, Clarita. ¿Cómo te encuentras en la noche de hoy? Hoy yo no te veo, espérate. No, tú nunca me ves. Ahora sí te veo. Ahora sí. Ah, mira, saluda, ves saludando, mira. Saludos a todo nuestro gran público de 1130 de Radio Antillas, radioantillaspr.com, a toda la gente que nos escucha a través del Facebook Live y de todas las plataformas. Seguro que sí. Así que, ¿todo bien? Sí, todo bien. Me abandonaste la semana pasada, pero qué bueno que estás aquí conmigo otra vez. Sí, pero eso está justificado. No, yo no he dicho nada, simplemente que me abandonaste. Yo como el perrito. Ah, Andita. No, pero qué bueno tenerte aquí. Igualmente. Así que hoy tengo un tema bien bonito. Hoy vamos a estar hablando sobre uno de mis personajes favoritos del Nuevo Testamento, y es Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Vamos a escuchar? Seguro que sí. Así que saludos a Digna Bosham, muchas bendiciones. Pues hoy vamos a estar hablando sobre el apóstol Pablo. ¿Qué aprendemos del apóstol? ¿Qué nos enseña? Vamos a ver también vamos a analizar su inteligencia emocional. Así que, ¿qué haría Pablo en estos días? Evangelizar de una forma, yo entiendo que utilizando lo que está ahora, las redes sociales, definitivamente. Si en aquel tiempo él caminaba, él iba a través del mar y llevó el evangelio, imagínate hoy día. Hoy en día eso es. Hoy en día eso sería en avión rápido, en carro, o las redes sociales que llegan a todos. En las redes sociales con un clic ya llega al mundo entero. Exacto. Así que
Sería un palo, como dicen por ahí. Así que saludos a María Muñiz, que se está sumando también. Muchas bendiciones. Pues vamos a tomar como texto base. Es un poco largo, lo voy a leer. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, de los versículos 1 al 22. Dice la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué hermoso saber ese encuentro de Saulo de Tarso de camino a Damasco, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, cuando lo invade esa luz. Y él iba a perseguir a los del camino, así se le llamaban a los primeros cristianos, los del camino. Y él iba con cartas asolando la iglesia. Incluso él también consentía el que los cristianos fueran muertos. Él consintió también la muerte de Esteban, que fue mártir. ¿Y qué podemos aprender de la vida de Pablo? ¿Quién era Pablo? Hay mucho que podemos aprender de la vida del apóstol de los gentiles. Más allá de lo normal, a Pablo se le dio
la oportunidad de hacer cosas extraordinarias para el reino del Señor, para el reino de Dios. Y la historia de Pablo es una historia que es de redención en Jesucristo y un testimonio que nadie queda fuera de la gracia salvadora de Jesús. Sin embargo, para tener el panorama completo del hombre, debemos examinar su lado oscuro, porque él tuvo un pasado y lo que él representó antes de convertirse en el apóstol de la gracia, en el apóstol de los gentiles. Y los primeros años de la vida de Pablo están marcados por el fervor religioso, la violencia brutal y la implacable persecución de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque él era fariseo, él mismo lo dijo, yo soy fariseo de fariseos, y ahorita lo vamos a estar viendo. Y definitivamente él no consentía que estuvieran hablando de Jesús, imagínense, fariseo al fin, esperando la llegada del Mesías, porque esperaban un Mesías que viniera en guerra, y Jesús vino en total amor. Así que afortunadamente los últimos años de la vida de Pablo muestran una marcada diferencia por haber vivido su vida para Cristo y para el progreso de su reino. Y Pablo, su nombre como tal era Saulo. Pablo es su nombre griego y él nació en Tarso, lo que hoy día es Turquía, en una provincia en la esquina del sureste de la moderna Tersos, que es Turquía. Y él era de la tribu del linaje de Benjamín y era de ascendencia hebrea. Lo registra Filipenses 3, 5 al 6. Sus padres eran fariseos, nacionalistas judíos fervientes, que se adhirieron estrictamente a la ley mosaica y intentaba proteger a sus hijos de la contaminación de los gentiles. Así que cualquier cosa de origen griego habría sido despreciada en la casa de Saulo. Sin embargo, él podría hablar griego y su latín era aceptable. Pablo era una persona políglota, hablaba varios lenguajes. Pablo era un hombre sumamente inteligente y su familia también habría hablado en arameo, que es un derivado del hebreo, que era el idioma oficial de Judea. Y la familia de Saulo eran ciudadanos romanos, pero veían a Jerusalén como una ciudad verdaderamente sagrada y santa, como lo registra en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, como nosotros puertorriqueños, somos puertorriqueños, pero tenemos la ciudadanía americana, pues en ese tiempo, pues Pablo y su familia, pues eran judíos, pero tenían la nacionalidad griega. Y a eso de Pablo entrando a su adolescencia, fue enviado a Palestina. ¿Para qué? Para aprender de un rabino llamado Gamaliel. Dice la palabra que él fue instruido a los pies de Gamaliel, con quien Saulo dominó la historia judía, los salmos y las obras de los profetas. Él fue instruido totalmente en la ley mosaica y el Antiguo Testamento. Su educación continuó durante varios años, se dice que de unos 5 o 6 años, mientras aprendía cosas como analizar minuciosamente las escrituras. Y fue durante este tiempo que entonces él desarrolló un estilo de enseñanza de pregunta-respuesta, conocido en tiempos antiguos como lo que se llamaba la diatriba. Y este método de articulación ayudó a los rabinos a debatir los puntos más delicados de lo que decía la ley judía.
ya fuera para defenderla, ya fuera para juzgar quienes violaban entonces la ley mosaica. Saulo iba a convertirse en un, diríamos acá, como un abogado. Y todos los indicios apuntaban a que él podría convertirse en miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal supremo judío y estaba compuesto por 71 hombres que gobernaban la vida y la religión entonces judía de aquel tiempo. Y Saulo era celoso de su fe. Y esta fe no permitía el compromiso. Y este es el celo que llevó a Saulo por el camino del extremismo religioso. Él era totalmente religioso, fariseo de fariseos, como ya le dije, y él perseguía a la iglesia, pero dentro de sus creencias, dentro de lo que él ya había aprendido, de lo que le habían inculcado, de lo que le habían enseñado, él entiende que él estaba haciendo lo correcto en poder defender su fe en Dios. Y por eso hizo lo que hizo, entonces persiguiendo al pueblo cristiano. Y en Hechos 5, 27 al 42, Pedro hizo su defensa del Evangelio y de Jesús delante del Sanedrín, que Saulo debió haber escuchado. Y Gamaliel también estuvo presente y entregó un mensaje para calmar el concilio y detenerlos para que no apedrearan a Pedro. Saulo también pudo haber estado presente en el juicio de Esteban. Sí estuvo presente. Se dice que él fue el quien tuvo las ropas mientras apedreaban a Esteban, el primer mártir registrado en la palabra, uno de los diáconos. Y Saulo estuvo presente cuando lo apedrearon y murió. Sostuvo las prendas de aquellos que lo estaban apedreando, lo estaban lapidando. Esto se registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7. Y después de la muerte de Esteban, entonces comenzó esa ola de persecución a la iglesia. Y esa persecución se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Los registra Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8. Y Saulo estaba decidido a erradicar, a quitar del medio a todos los cristianos. Era implacable en su persecución, ya que creía que estaba actuando en nombre de Dios. Él creía que él lo estaba haciendo correcto de acuerdo a lo que ya él le habían inculcado, a lo que ya a él le habían enseñado. Y sin duda, no hay nadie más aterrador o terrible que un terrorista religioso, especialmente cuando crees que está haciendo la voluntad del Señor, matando personas que son inocentes. Y esto es exactamente lo que Saulo de Tarso era, un terrorista en aquel tiempo. Lo que hoy conocemos como terrorista, eso era Saulo de Tarso en aquel tiempo de la persecución de la iglesia primitiva. Y Hechos capítulo 8, verso 3 dice: iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como mujeres y los metía en la cárcel sin ninguna piedad. Él iba, como lo dice, los arrastraba, ya fuera hombre, ya fuera mujer. Y el pasaje crucial en la historia de Pablo es el que les leí al principio, Hechos capítulo 9, del 1 al 22, cuando Saulo tiene ese encuentro con Jesús. Iba en el camino, dice que se relata el encuentro de Pablo con Cristo en el camino de Jerusalén a Damasco. Un viaje
de aproximadamente unos 240 kilómetros. Eso era mucho. Y Saulo estaba furioso por lo que había visto y estaba lleno de rabia, una rabia asesina. Dice que respiraba muerte contra los cristianos. Y antes de salir en su viaje, él había pedido cartas al sumo sacerdote para las sinagogas en Damasco, pidiendo permiso. ¿Para qué? Para traer a cualquier cristiano, o sea, los seguidores del camino, así le decían a los cristianos en aquel tiempo. Mira, por ahí van los del camino, por ahí van los cristianitos, por ahí van los que siguen a Jesús. Así era que se le llamaba en aquel tiempo. De vuelta a Jerusalén, ¿para qué? Para que fueran encarcelados. Y en el camino, Saulo entonces fue envuelto de esa luz, de ese resplandor, de una luz brillante del cielo, que le hizo caer al suelo boca abajo. Y oyó las palabras que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y Jesús contestó de una forma clara y directa: yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, Pablo creía que estaba persiguiendo a los del camino, pero no. Pablo, a quien estaba persiguiendo, era al mismo Jesucristo. Por otro lado, este podría no haber sido el primer encuentro de Saulo con Jesús, ya que algunos eruditos, algunos estudiosos, algunos exégetas sugieren que el joven Saulo pudo haber conocido a Jesús y que en realidad él pudo haber sido testigo de su muerte. Eso dicen. Pero en otros escritos no consta de que esto haya sido así. Y a partir de ese momento la vida de Saulo quedó completamente al revés. No era lo que él esperaba, no era lo que él estaba pensando hacer, no era lo que estaba en sus planes. Simplemente Jesús le salió al paso, hizo que cambiara los planes, porque los planes del Señor son mejores que el de nosotros, definitivamente. Así que, ¿qué sucede? Que la luz del Señor lo cegó. Y mientras viajaba, tuvo que depender de sus compañeros. ¿Por qué? Porque él quedó completamente ciego, ¿verdad? Siguiendo las instrucciones de Jesús, Saulo prosiguió a Damasco, entró en Damasco para contactar a un hombre llamado Ananías, quien al principio obviamente estaba dudoso de encontrarse con Saulo. ¿Por qué? Porque él sabía de la reputación que tenía Saulo en aquel momento. Sin embargo, lo consideraba un hombre malo, pues imagínense, en aquel tiempo perseguía a los cristianos para encarcelarlos, para matarlos. Sin embargo, el Señor le dice a Ananías que Saulo le era un instrumento escogido. Y definitivamente al escuchar esas palabras se va toda duda. Simplemente hay que obedecer la voz del Señor. Y Ananías, sí, por ahí hay una abejita. Déjala tranquila, después que no me pique estamos bien. Disculpen. El Señor le dijo que Saulo le iba a ser instrumento. Entonces encuentra a Saulo, a quien entonces va y le impone manos y le habló de la visión de Jesucristo. Y a través de la oración, Saulo entonces recibe el Espíritu Santo de Dios. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 9, verso 17. Recupera la vista. Dice que de sus ojos cayeron como escamas. Definitivamente eso fue un milagro. Saulo entonces pasó inmediatamente a las sinagogas. ¿A qué? A predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque él había tenido ese encuentro. Y cuando uno tiene un encuentro con Cristo, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Definitivamente hablar todo el tiempo de lo que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros.
y proclamó a Jesús como el Hijo de Dios. Cuando en aquel momento él no entendía antes por qué los cristianos, los del camino, proclamaban eso. Sin embargo, él se encuentra con Jesús y su visión cambia totalmente. La audacia de este Saulo aumentó debido a que los judíos que vivían en Damasco fueron confundidos por los argumentos de Saulo, quien estaba demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, él va con cartas de los sumos sacerdotes, él va con aires de amenaza, respirando muerte, él va dispuesto a arrastrar a todo el que estuviera predicando el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para llevarlos a la cárcel, para tal vez lapidarlos como hizo con Esteban. Y estas personas estaban totalmente confundidas. Yo hubiese estado confundida. Yo hubiese tenido las dudas que tuvo Ananías en aquel momento para llegar a Saulo, para entonces poder ser sano. Y Saulo, ¿qué hizo? Pasó un tiempo en Arabia, pasó tiempo en Damasco, en Jerusalén, en Siria y su natal Cilicia. Y Bernabé consiguió su ayuda para enseñar a aquellos en la iglesia de Antioquía, de Siria. Definitivamente allí estuvo Pablo. Ese era su iglesia base, porque sí, Pablo era apóstol, pero Pablo también se congregaba. Y es emocionante ver cómo podemos aprender de Pablo, porque Pablo se congregaba, tenía congregación. Pablo pasó. Pablo no fue que rápido vino y empezó a hacer sus viajes misioneros, o tal vez comenzó a predicar, comenzó a levantar iglesias. No, Pablo tuvo su proceso. Pablo, antes de hacer su primer viaje, él pasó 14 años, de 14 a 15 años. ¿Haciendo qué? Orando, sirviéndole al Señor, aprendiendo y llevando ese proceso. ¿Para qué? Para que se viera el fruto que iba a nacer en Pablo. Y curiosamente, los cristianos expulsados de Judea por la persecución que surgió después de la muerte de Esteban fundaron esta iglesia multirracial en Antioquía de Siria. Y Saulo hizo su primer viaje de 3 viajes misioneros. Se dice que hay un cuarto. Y a medida que pasaba más el tiempo en las áreas gentiles, Saulo entonces comenzó a usar pues su nombre romano, que era Pablo. Y Pablo escribió muchos de los libros del Nuevo Testamento. La mayoría de los teólogos están de acuerdo que él escribió Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Filemón, Efesios, Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo y Tito. 13 cartas, y se le adjudica Hebreos. Es anónimo, no se sabe, pero en la forma en que está escrito Hebreos, sí se puede entender que es de un pensamiento paulino, definitivamente. Y estas cartas son de la autoría paulina y son la fuente principal de su teología. Ahí Pablo habla sobre su teología. Y el libro de los Hechos nos da una visión histórica de la vida y los tiempos de Pablo. El apóstol Pablo pasó su vida proclamando a Cristo Jesús, el Cristo Jesús resucitado, por todo el mundo romano, a menudo corriendo mucho peligro. Pablo fue apedreado, Pablo fue sacado casi muerto de uno de sus viajes, Pablo sufrió naufragios,
¿Qué no pasó con Pablo? Pablo sí, definitivamente tuvo que padecer por el seguir a Jesucristo. Y se presume que Pablo murió siendo mártir. Pablo fue decapitado en Roma a finales de los años 60. Así que son las 8:31. Yo voy a hacer una pequeña pausa. Regreso en breve a La Fe Entre Amigos a través del 1130 de Radio Antillas, radioantillaspr.com, porque la fe se vive mejor entre amigos. Son las 8:31. Saludos a Elizabeth, saludos Lilian, Dios te bendiga, Pablo. Por ahí está Rafi Acosta, saludos Rafi. ¿Quién más está por aquí? Mira, está Vilmita, Dios te bendiga, saludos al más grande, Luis Adán Rodríguez III. Y saludos a Ana Martínez, que también está por ahí. Así que muchas bendiciones a todos. Definitivamente, Lilian, ¿sabes cómo es esto? Uno de mis favoritos, uno de mis personajes recordando para revivir una época hermosa con la música que nos trae. Y por ahí hay una abejita. Después que no me pique, estamos bien. La dejo tranquilita. Que nos iban al pasado, recordando de lunes a viernes desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde, recordando el pasaporte del recuerdo por Radio Antillas 1130 y Radio Antillas PR. Dios bendiga. Sin competencia. La radio es el medio. ¿Todo bien? ¿Quién me habla por ahí? Y el complemento necesario para cualquier mensaje publicitario. Complemente el alcance y penetración. Ay, el trovador Luis Rodríguez. ¿Cómo tú estás? Hace tiempo no sabía de ti. Y al utilizar la radio con los diálogos en prensa, logras aumentar el alcance y frecuencia del mensaje sin aumentar su costo. Medio primario y complemento necesario. Mensaje de Radio Antillas 1130. Señor comerciante, a la hora de anunciar su negocio, debe usted pensar en una emisora que calidad de sonido, locutores profesionales, una emisora que... Eso le pasa a los vivos. Confiamos en Dios que todo va a estar bien. El tránsito, lo que pasa en el... Definitivamente, eso es así. ¿Sabía usted que la publicidad es definitivamente, una inversión? definitivamente. Es tiempo de cambiar a Radio Antillas 1130. Somos su alternativa. Pues seguro que sí, gracias. La publicidad de su negocio es vital. Perfecto, y me puedes seguir por Facebook. ¿Tú me sigues? Yo estoy transmitiendo por Facebook Live ahora mismo. Planta eléctrica de emergencia y el mejor equipo de sonido. Sí. Radio Antillas 1130 AM Digital. En Radio Antillas 1130, con la mejor variedad musical. Ajá. En tu radio llevando la información educativa y el entretenimiento llegando a tu radio. Definitivamente, mira, lo posible lo hacemos nosotros, lo imposible, que es el milagro, lo hace Dios. Así que te voy a mantener en oración, seguro que sí. Hechos 16:25. A la medianoche. Seguro que sí, cuenta con eso. Igual. Dios te bendiga más. Gracias. Sí, ya tú sabes. En la oscuridad de la prisión. Igualmente para ti. Bendiciones igual, papá. No callar. Con dolor en el cuerpo, pero con fe en el Gracias, Eric. corazón. Levantaron cánticos al Altísimo. Mantengan en oración a Luis Rodríguez de Peñuelas. Así que los que me siguen por aquí, hay tareita para estar en oración. Bendeciré a Jehová en todo tiempo.
Tu alabanza estará conmigo en mi boca. Y Jehová se gloriará mi alma. Lo verán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Me libró de todos mis temores. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, mi castillo fuerte en la batalla. Aunque tiemble la tierra y ruja el mar, mi Dios pelea por mí. Cadenas se rompen cuando alabo, las puertas se abren cuando canto. Mi Dios reina, mi Dios salva, su poder estremece la prisión. Oye, Eric, ¿sabes qué? Este es el programa que hace el año. Un gran terremoto sacudió la casa. Las puertas se abrieron. Amados hermanos, hace un año que ya estamos aquí. Yo comencé el 8 de agosto del 2025. El 8 de agosto del 2025, así que ya mañana pues, se cumple un año de tener el programa. Verdaderamente ha sido de grande bendición. Y a mí se me pasó. A mí se me pasó, oh Dios. Así que gracias, Lilian. Gracias. Así que un año, muchas cosas bonitas. Hemos aprendido mucho, hemos crecido mucho. Así que ha sido de grande bendición. Gracias a todos los que han sido mis invitados, los que han dicho que sí para venir a compartir en la fe entre amigos. De verdad agradecida de todos ustedes, agradecida de Dios. Y lo que falta, porque ya por ahí hay algunos que ya están confirmados para que vengan. Así que espero que sea de grande bendición como ha sido hasta ahora. Y gracias a todos ustedes también que han estado acompañándome durante este año y han estado ahí bien pendientes. Y los que se han ido sumando durante el camino. Así que muchas gracias a todos. Verdaderamente agradecida. Así que este es el programa que marca el año completo de la fe entre amigos. Gracias a Luis Adán Rodríguez III, presidente de Radio Antillas 1130 WOIZ en Guayanilla. Gracias al nene, a Eric Joel, que siempre ha estado ahí conmigo. Me abandona de vez en cuando, pero siempre ha estado ahí conmigo y ha sido de gran ayuda. Pero sabes que por una razón. No, yo sé, te estoy molestando. Déjame molestarte. Así que de verdad, muchas gracias a todos. Cada pastor, cada amigo, cada hermano que ha pasado por los micrófonos de Radio Antillas 1130, la fe entre amigos. Gracias, Eric. Continuamos en la fe entre amigos. Aquí yo estoy hablando en el Facebook Live. Eric, antes de continuar con el tema, estaba hablando con mis seguidores del Facebook Live.
que hace un año, ya el programa hoy cumple un año. Mira para allá, un año ya. Un año que empezamos esta aventura, gracias al Señor. Primera, ¿desde cuándo fue? ¿Cómo te lo digo? Empezaste hace un año. Exacto. ¿Desde la última vez? ¿De cuándo? ¿Cuánto estamos hablando? Que yo estuve aquí, Ajá, la última vez que que hablé a través de los micrófonos, yo creo que fue, ay santo, 2018, 17, 18, por ahí, Ajá. por ahí. Pero tuviste más de 7 años. Exacto, fuera de los micrófonos de Radio Antillas 1130, pero siempre regreso a casa. Sí, todo el mundo regresa. Siempre regreso a mi casa y esta es mi casa, Radio Antillas 1130, aquí es donde me formé, donde crecí mucho. No fue la primera emisora en la cual trabajé, pero sí me formó. Y la Así gente que te escucha reconoce tu voz de aquí Sí, eso es así. Y saludos a Luis Rodríguez de Peñuelas que me llamó el trovador. Así que muchas bendiciones y sabes que vamos a estar orando por ti. Pero nada, seguimos acá con el tema. Estamos con Pablo. Saludos a Humberto Soto que se acaba de sumar al Facebook Live. Gracias. Y estamos hablando de Pablo. ¿Qué aprendemos de Pablo? ¿Qué podemos aprender de la vida del apóstol de los gentiles, apóstol de Jesucristo? Hay una película extraordinaria, se llama así mismo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Primero aprendemos que Dios puede salvar a quien Él quiera. Todo aquel que esté dispuesto a ser salvo, a aceptar a Jesucristo, Dios está dispuesto. Así que la extraordinaria historia de Pablo se repite todos los días, a medida que cada persona pecadora, que está quebrantada en el mundo, son transformados por esa gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Y algunas de estas personas han hecho cosas despreciables a otros seres humanos, mientras que otros solo tratan de vivir una vida normal, pensando que Dios les sonreirá en el día del juicio. Y cuando leemos la historia de Pablo, nos sorprende que Dios permite entrar al cielo a un extremista religioso como lo fue Pablo, Saulo, que asesinó a personas inocentes. Y hoy día podemos decir y podemos ver a los terroristas u otros criminales como indignos de redención porque sus crímenes contra la humanidad son demasiado grandes. Sin embargo, la historia de Pablo es una historia que puede ser contada hoy a nuestros ojos. Él no es digno de una segunda oportunidad, sin embargo, Dios le extendió su misericordia y Dios todos los días extiende su misericordia a cada uno de nosotros. No importa lo que estemos pasando, su mano siempre está extendida para perdonar. Así que la verdad es que cada persona es importante para Dios. Somos creación. El ser humano es la corona de la creación del Señor, de Dios. Desde el bueno, decente, persona promedio, hasta el más perverso. Solo Dios puede salvar un alma. Lo segundo que podemos aprender de la vida de Pablo, que cualquiera puede ser un testigo humilde y poderoso de Jesucristo. De lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar al sabio. Y podría decirse que ninguna otra figura humana en la Biblia demostró más humildad al compartir el evangelio de Jesucristo como lo hizo el apóstol Pablo. En Hechos 20, 18 y 19 dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y en Hechos 28, 31, Pablo comparte las buenas nuevas de Jesucristo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo no tuvo miedo de decir a otros
lo que el Señor había hecho por él. Pablo pasó todos sus días, desde su conversión hasta su martirio, trabajando incansablemente por el reino de Dios. Aprendemos finalmente que cualquiera puede rendirse completamente a los pies del Señor. Pablo estaba completamente comprometido con Dios. Filipenses 1, 12 al 14. Pablo escribió desde la cárcel: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Así que a pesar de las circunstancias por las cuales haya atravesado Pablo alabó a Dios y continuamente compartió las buenas nuevas. A través de sus dificultades, a través de sus sufrimientos, Pablo conoció el resultado de una vida bien vivida para Cristo. Había entregado completamente, plenamente su vida, confiando en Dios para todo. Pablo escribió: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo registra Filipenses 1:21. Y la pregunta es, ¿tú y yo podemos afirmar eso? Que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, definitivamente. Así que lo mejor de todo es que este evangelio de transformación que Pablo predicó a través de sus cartas, y aún más importante, con su propia vida, está abierto para ti y para mí. Creamos y vivamos estas exhortaciones del apóstol Pablo. Sigamos firmemente su ejemplo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios 3:18 me dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y la pregunta es: ¿puedes imaginarte que el hombre que escribió estas cartas, estas palabras, es el mismo que iba camino a Damasco con una actitud más santa que tú, persiguiendo a los creyentes, creyendo que estaba haciendo lo correcto delante del Señor, y que iba por el camino equivocado? Ninguno de nosotros podemos usar nuestros antecedentes como una excusa. Gracias a Dios por el ejemplo de Pablo, que es para nosotros, y por todo lo que él hizo para que pudiéramos escuchar este evangelio y podamos leer sus escritos, podamos escuchar el evangelio y podamos ser salvos. Al final de nuestras vidas, nosotros también deberíamos de decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sigamos adelante tal como lo hizo Pablo, para que podamos aferrarnos a lo que Cristo Jesús nos enseñó. Así que Pablo es un personaje interesante. Pablo tiene un perfil psicológico interesante. El perfil psicológico del apóstol debe entenderse como una reconstrucción histórica e interpretativa, no como un diagnóstico clínico. ¿Por qué? Porque no lo tenemos aquí para poderlo evaluar.
no es posible evaluarlo psicológicamente, pero podemos ver ese perfil de esta persona que vivió hace casi 2000 años, pero sí podemos inferir en sus rasgos de personalidad y lo que nos va hablando la palabra, y a través de sus cartas y a través de la historia que nos narra Hechos de los Apóstoles. Pablo tenía una personalidad intensa, una personalidad apasionada. Él mostraba una gran intensidad emocional, y antes de su conversión persiguió a los cristianos, como ya habíamos hablado. Después dedicó su vida a difundir el evangelio, ¿saben qué? Con el mismo fervor que él tenía. Así que son rasgos que son observables. Alta energía, convicciones que eran profundas, gran capacidad de sacrificio, una tendencia a vivir los ideales de una forma absoluta. Tenía una alta resiliencia. En sus escritos menciona persecuciones, encarcelamientos, naufragios, enfermedades, rechazo social. ¿Saben qué? Sin abandonar su misión. Y desde una perspectiva psicológica, ¿qué me sugiere esto? Una elevada tolerancia a la frustración, perseverancia excepcional, sentido de propósito muy desarrollado y capacidad para encontrar significado en el sufrimiento. Tenía una inteligencia analítica. Pablo era un hombre sumamente inteligente. Las cartas de Pablo contienen argumentos que son complejos y cuidadosamente estructurados. ¿Y qué me indica esto? De un pensamiento lógico, de una capacidad para construir sistemas conceptuales, habilidad para debatir y para persuadir, facilidad para integrar ideas judías, griegas y romanas. Definitivamente él era un brain. Él tenía liderazgo, un liderazgo que era transformacional, era de transformación. Pablo no solamente enseñaba doctrina, formaba líderes y formaba comunidades. Él inspiraba mediante el ejemplo, delegaba responsabilidades, corregía con firmeza cuando lo consideraba necesario y mantenía una visión estratégica a largo plazo. Tenía un elevado autocontrol. Aunque expresa emociones intensas, rara vez actúa impulsivamente después de su conversión. ¿Qué se observa esto? Una disciplina personal, capacidad de proponer recompensas, organización y planificación de sus viajes y su ministerio. Y podemos hablar muchas cosas más de Pablo. Me quedo corta, podríamos estar aquí mucho. Pero para ir resumiendo, porque ya nos vamos, ya esto se acabó, desde una perspectiva psicológica e histórica, Pablo puede describirse como una persona de gran intensidad emocional, extraordinaria resiliencia, notable capacidad intelectual, fuerte liderazgo y una identidad profundamente orientada a un propósito. Y su transformación personal tras la conversión marcó un cambio completamente radical en la dirección de su vida, pero conservó rasgos como la determinación, la disciplina, la pasión que ya lo caracterizaba en su personalidad. Y precisamente esa combinación de convicción, inteligencia y esa perseverancia explica en parte su enorme influencia en la expansión de lo que es el cristianismo entre los pueblos no judíos, nosotros los gentiles. Y si lo vemos desde la evaluación de una inteligencia emocional, como lo compone Goldman, autoconciencia muy alta, tenía autorregulación emocional muy alta, tenía una motivación muy alta, tenía una empatía moderada a alta y tenía habilidades sociales muy altas. Él tenía unas fortalezas altísimas. Así que aprendamos. La vida de Pablo nos muestra
que la gracia de Dios tiene el poder de transformar por completo el corazón y el propósito en cada persona. Quien antes perseguía a la iglesia se convirtió, por la misericordia de Dios, en uno de los mayores proclamadores del Evangelio de Jesucristo. Su testimonio nos recuerda que nadie está fuera del alcance del amor y del perdón de Dios, y que Él puede usar incluso nuestro pasado para poder cumplir sus propósitos. Y según la palabra, Pablo nos enseña el valor de una fe firme y de una fe perseverante. Así que, hermano, Pablo nos deja el ejemplo de una vida completamente entregada a Cristo. Y digamos, como dijo Pablo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe para cuando llegue ese final. Hasta aquí la fe entre amigos. Será hasta el próximo viernes, que estaremos a las 8 de la noche a través del 11:30 de Radio Antillas, radioantillaspr.com. A todos muchas bendiciones, porque la fe se vive mejor entre amigos. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias por haber estado conmigo en la noche de hoy. Espero que este tema y la vida de Pablo haya sido de grande bendición. De Pablo podemos hablar muchas cosas. De Pablo podemos coger muchas horas y poder hablar de su vida, de cada uno de sus detalles, pero una hora no me da. Tal vez en otro momento hagamos una segunda parte, porque hay mucho que aprender del apóstol de los gentiles, del apóstol de Jesucristo. Así que a todos muchas bendiciones. Los espero entonces la próxima semana en la fe entre amigos. Recuerden que este video también va a estar disponible en el canal de YouTube de Clara Carrillo. Así que muchas bendiciones, que tengan un descanso reparador y que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga.